¿Cuánto es 2 más 2? ¿A qué ya lo has respondido? Por supuesto. Y es que no podemos escapar a responder las preguntas, por lo menos a explorar las posibles respuestas a esas preguntas que nos hacen. Y es que las preguntas son, sin duda alguna, la principal herramienta de los coaches. Y las preguntas poderosas es la supercapacidad, no solo del triángulo de influencia, sino de todos los coaches profesionales. Así que veamos cómo se hacen las preguntas poderosas y qué no debes hacer para hacerlas de manera efectiva. Primero que todo, las preguntas poderosas tienen que ser constructivas y positivas. Y si exploras en las posibles preguntas que tú puedes hacer, encontrarás que puedes hacer una misma pregunta de manera constructiva y positiva o hacerla de manera negativa o no constructiva. Por ejemplo, oye, ¿por qué no hiciste eso cuando habíamos quedado que lo deberías haber hecho para hoy? Eso es una pregunta no constructiva y negativa. La misma pregunta, pero constructiva y positiva. ¿Qué crees que podrías haber hecho para poder tener eso listo para hoy? Así en otra oportunidad lo consigues. ¿Veis la diferencia? Las preguntas poderosas te sirven para explorar acciones, recursos posibles para utilizar. Te permiten también ser consciente de tu estado emocional y de los posibles estados emocionales en los que pudieras estar. Muy, muy útil. Las preguntas poderosas también te sirven para identificar las posibles acciones a tomar para resolver un problema o para alcanzar objetivos. Te permiten también entender qué debes hacer para mantener la intensidad y la consecución de esas acciones para que puedas alcanzar ese objetivo ambicioso que tienes. Para que veas ejemplos de preguntas poderosas, luego de este vídeo podrás acceder a un PDF con 80 preguntas poderosas que te servirán como ejemplo de preguntas poderosas en diferentes áreas. Ahora bien, veamos qué no debes hacer cuando quieras crear preguntas poderosas. Lo primero es no ser ni negativo en la pregunta ni generar justificaciones o incentivar a la justificación. ¿Qué significa eso? Permitidme daros un ejemplo. Si le preguntas a alguien, oye, ¿por qué no hiciste eso? Estás incitando a una justificación. La persona que recibe la pregunta no tiene otra que decir, bueno, no lo hice porque X, Y o Z. Claro, si preguntas por qué, tienes que tener mucho cuidado al utilizarlo. Puedes utilizar el por qué. Por ejemplo, para aclarar. Cuando alguien te dice, sí, yo utilicé estas acciones. Tú le puedes decir, oye, ¿y por qué decidiste utilizar esas acciones? ¿O por qué lo hiciste en ese momento? Cuando pasó eso, ¿por qué reaccionaste de esa manera? Son preguntas que utilizan el porqué, pero lo hacen para poder aclarar, para poder llevar también a la persona a que sea consciente del por qué pasó, pero no para justificarle, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la utilización del porqué. Se puede utilizar, pero con cuidado, no incitando a una justificación. También las preguntas poderosas usualmente no son dicotómicas, no incitan a una respuesta de sí o no, porque si lo hacen no están permitiendo esclarecer los detalles, explorar opciones. Otra cosa que tienes que tener en cuenta cuando hagas preguntas poderosas es no posicionarte con la pregunta como la persona que sabe la respuesta o la persona que sabe, el líder. Sí, a veces lo hacemos. Por ejemplo, una pregunta que te posiciona sería, oye, ¿has tomado en cuenta A, B, C y D? ¿Ves? Ya estás haciendo una pregunta en la cual le das las opciones y le preguntas si las ha tomado en cuenta. En vez de preguntar, ¿has tomado en cuenta otras opciones? Sí. Vale, ¿cuáles son? ¿Me las podrías explicar? A ver, son dos cosas diferentes. En una das la respuesta y en otra no. Por supuesto, si ha llegado el punto en el que tienes que hacer algo de mentoring y le ayuda que tú le des la respuesta porque es imposible que pueda entender esas opciones, pues puedes hacerlo. El coaching y el mentoring se pueden mezclar. También se puede mezclar el coaching y algo de terapia si eres un psicólogo profesional. O el coaching y algo de consultoría, en caso que sea coaching ejecutivo o de negocios y la persona necesite. Pero hay que tener cuidado cuando estás haciendo preguntas poderosas de no posicionarte como la persona que sabe, porque le quitas la posibilidad de que el que está recibiendo el soporte, tu coachee, tu cliente, sea el que descubra, el que diseñe las opciones a seguir, los recursos a tomar en cuenta. Bien, recapitulemos. ¿Para qué sirven las preguntas poderosas? Pues para crear claridad y conciencia sobre las fortalezas, los valores, el estado emocional que puedes tener actualmente,
¿Cuáles son los escenarios posibles? ¿Cuáles son las posibles acciones que puedes tomar? ¿Qué recursos puedes utilizar? ¿Cuáles son esas preconcepciones que te están limitando? ¿Cuáles son esos miedos que tienes que sobrepasar o qué fortalezas tienes que potenciar? Y es que con preguntas activas ese poder que tenemos mental para inspirarte, para innovar, para imaginar, para ser creativos, para solucionar un problema que nos propone esa pregunta. Y es algo tan simple como cuando alguien te dice, Es que no sé hacer esto. y tú le preguntas, ¿y cómo crees que se podría hacer? su mente no tiene otra salida que explorar las posibles opciones. Y si te llega a decir, Es que no tengo ni idea. tú le puedes preguntar, ¿Me podrías dar una solución, una posible respuesta a cómo solucionar esto, aunque suene loco, aunque sea una locura? ¿Cuál sería? motivándole a que piense, a que busque opciones, a que salga de su zona de confort y piense out of the box, piense fuera de ese contexto normal en el cual reacciona para que pueda conectar con esa creatividad. Y para hacer preguntas poderosas es importante que tú, el que hace las preguntas, se sienta cómodo no sabiendo, descubriendo el punto de vista de la otra persona y permitiéndole que crezca sin que tú le digas cuál es el camino a tomar. Y esto está lidiado, por supuesto, con el enfoque coaching, en el cual no se le da el pescado, sino que se le enseña a pescar. Otra cosa importante es entender por qué estás haciendo la pregunta. Tener en cuenta que lo estás haciendo para contribuir con algo, ya sea para que la persona alcance su objetivo, resuelva su problema, cambie su estado emocional. Ten en cuenta por qué estás haciendo esa pregunta, porque ese es el poder de tu influencia. Tú puedes influenciar a que esa persona cambie de estado emocional, se mueva hacia donde quiere, se dé cuenta si ha hecho algo que podría haber hecho mejor, o para que diseñe esos pasos que necesita tomar para moverse hacia donde desea, hacia donde sueña. Entonces podemos decir que las preguntas dicotómicas son las menos poderosas porque no permiten aclarar, explorar. Y si estructuras las preguntas con dónde, cuál, cuándo, quién, o de forma que exploren, que lleguen al fondo del asunto, cómo, por qué, cómo crees que podría hacerse, qué quieres decir con esto, etc. Y el por qué, con mucho cuidado, como ya lo hablamos, no para generar justificación, sino para crear conciencia, aclaración y poder explorar desde allí hacia nuevas posibilidades. Y en un proceso de coaching típico, las preguntas comienzan con la exploración, son preguntas exploratorias. Después se van aclarando, esclareciendo, identificando opciones y acciones para finalizar con preguntas que ayudan a la creación de ese sistema de sostenibilidad. Entonces, para hacer preguntas poderosas hay que hacerlas de manera constructiva y positiva, con un enfoque que contribuya y aporte algo para que esa persona a la que le haces la pregunta crezca, se mueva hacia donde quiere llegar, solucione su problema y le permitan explorar opciones y acciones que le muevan hacia allá. Evita construirla con un enfoque negativo o creando preguntas que generen justificaciones. Para ello, ten cuidado cuando utilices el por qué. Además, evita las preguntas dicotómicas. Recuerda, tú eres el líder de las preguntas poderosas. Tú tienes ese superpoder de influencia que con la escucha activa y el feedback poderoso que verás aquí en los siguientes vídeos, podrás utilizar para influenciar de manera constructiva y positiva a cualquiera.